El aire en Judea estaba denso, no era solo el calor del desierto. Era una tensión, una inquietud que crecía bajo el pesado manto del gobierno de Roma. Poncio Pilato gobernaba esta provincia inquieta. Sus legionarios eran las herramientas de ese gobierno. Mantenían la paz, o lo que se parecía a la paz. Sus métodos eran muchas veces brutales, su autoridad era total, grabada en acero y disciplina. La crucifixión era uno de esos métodos. Un castigo romano, un espectáculo público de dolor y muerte. Estaba reservado para los rebeldes, para los esclavos, para los que se atrevían a desafiar el poder del imperio. Enviaba un mensaje claro: este es el destino de nuestros enemigos. Los soldados cumplían estas órdenes. Eran como piezas en una máquina enorme que no se detenía. Muchos estaban lejos de casa, sirviendo en una tierra cuyas costumbres entendían poco y les importaban aún menos. Su mundo era de duras realidades, de obediencia, de supervivencia. Veían la muerte a menudo. La causaban cuando se les ordenaba. Era parte del trabajo, una triste necesidad para mantener el orden. Los condenados eran números, caras en una procesión de gente sentenciada. Cada clavo clavado era una prueba del poder de Roma. Cada cruz levantada era una advertencia. Este era el mundo del soldado romano, un mundo de decisiones difíciles y consecuencias serias. Entre estos soldados había uno que participaría en una ejecución diferente a todas las demás. Una ejecución que resonaría por siglos. Él no lo sabía entonces, nadie lo sabía de verdad. Simplemente seguía órdenes. Era un legionario romano, encargado de una tarea sombría en una colina afuera de Jerusalén. El hombre que iba a ser crucificado se llamaba Jesús, un predicador de Nazaret que había agitado a las multitudes y molestado a las autoridades. Para el soldado era otro hombre condenado, otro cuerpo para clavar en una viga de madera, otra vida que apagar bajo el sol implacable de Judea. El martillo se sentía pesado en su mano, no solo por su peso físico, sino por el peso del acto mismo, aunque él estaba demasiado endurecido para sentirlo completamente en ese momento. O eso creía. Los clavos estaban afilados, la madera era áspera, la multitud se burlaba o lloraba. Todo era un teatro familiar y sombrío, pero algo de ese día, de esa ejecución en particular, calaría hondo en el alma del soldado. Comenzaría un viaje que nunca hubiera imaginado, un viaje desde el pie de una cruz hasta los paisajes inciertos de su propio corazón, un viaje hacia un destino improbable e inesperado. Se llamaba Marcus, venía de un pequeño pueblo en Hispania, una tierra que hacía mucho tiempo había sido absorbida por el imperio que siempre crecía. Se había unido a la legión por la promesa de una paga segura, un terreno al retirarse, y quizás un poco de gloria. O tal vez simplemente escapaba de una vida de pobreza en el campo, buscando orden en la dura disciplina del ejército. Era joven entonces, lleno de esas ambiciones inocentes que Roma sabía aprovechar tan bien. Los años de servicio lo habían endurecido. El sol de provincias lejanas había curtido su piel. La sangre de peleas pequeñas y rebeliones había manchado sus manos, si no siempre directamente, sí por estar involucrado. La vida en el cuartel de Judea era una mezcla de aburrimiento y acción repentina y brutal. Entrenar bajo el sol fuerte, patrullar calles polvorientas llenas de miradas con rencor, calmar pequeños disturbios que amenazaban con convertirse en grandes revueltas. Marcus había aprendido a reprimir sus emociones. La compasión era una debilidad que un soldado no podía permitirse. Había visto a hombres romperse bajo presión. Había visto crueldad y había participado en actos que, en momentos tranquilos que nunca se permitía, podrían haberle causado una pequeña inquietud. Pero esas pequeñas inquietudes se apagaban rápidamente. El deber era su escudo. La legión era su familia, su razón de ser. Hablaba poco de su pasado. Pocos soldados lo hacían. La legión era un nuevo comienzo. Un lugar donde la historia de un hombre era menos importante que su habilidad para luchar y obedecer. Marcus era un buen soldado, fuerte, confiable, seguía órdenes sin preguntar, creía en el poder de Roma, en el orden que traía a un mundo caótico, o al menos eso se decía a sí mismo.
Las costumbres locales, las fuertes creencias religiosas de los judíos eran extrañas para él. Las veía con una mezcla de desprecio y cansada indiferencia. Sus peleas, sus profetas, sus conversaciones sobre un Mesías que vendría, todo era solo ruido para él. Antes de esa Pascua decisiva, Marcus era un hombre formado por el imperio. Sus valores eran los valores romanos: fuerza, disciplina, lealtad al estandarte del águila. Tenía poco tiempo para pensar en sí mismo. Sus dioses eran los dioses de Roma, lejanos y prácticos, a los que pedía ayuda para ganar batallas o regresar a salvo de una patrulla. No podía saber que su camino estaba a punto de cruzarse con una fuerza mucho más profunda que cualquier César o Dios que hubiera conocido. Una fuerza que desafiaría todo lo que él creía, todo lo que él era. Su martillo golpearía madera y carne, y al hacerlo golpearía también su propio corazón endurecido. La mañana llegó a Jerusalén como cualquier otra, pero no lo era. Había algo diferente en el aire, una energía nerviosa que hasta las patrullas romanas podían sentir. Era tiempo de Pascua, una época en que la ciudad se llenaba de peregrinos y la emoción religiosa era muy fuerte. A Marcus le asignaron al grupo que acompañaba a un prisionero condenado. Solo otro judío que tuvo problemas con las autoridades, pensó. Las órdenes habían venido del mismo Pilato. El hombre se llamaba Yeshua, Jesús, le decían, acusado de rebelión, de decir que era un rey, una acusación bastante común en estas tierras inquietas. Marcus se quedó sin mostrar emoción mientras traían al nazareno, azotado y sangrando. Había visto cosas peores, mucho peores. La multitud era una mezcla agitada de acusadores y gente que lloraba. Sus gritos eran un ruido confuso en el patio. Pilato parecía dudar, incómodo. Pero la presión de los sacerdotes locales era enorme. Marcus observó cómo se desarrollaba el teatro político con la desconfianza de un soldado. Siempre era lo mismo: juegos de poder, miedo y la víctima que no podía faltar. Su papel era simple: mantener el orden, acompañar al condenado, cumplir la sentencia. No había lugar para opiniones personales, ni espacio para dudar. La procesión hacia el Gólgota, el lugar de la calavera, comenzó. El hombre condenado tropezaba bajo el peso del patíbulo, el pesado madero transversal de la cruz. La multitud se agolpaba, algunos burlándose, otros llorando, otros simplemente curiosos. Marcus y sus compañeros los hacían retroceder con movimientos ensayados y eficientes. Sintió el sol golpear su casco, oyó los llantos de las mujeres, vio el odio en los ojos de algunos, el miedo en otros. Era un desfile sombrío, pero uno en el que ya había marchado antes, en espíritu, si no siempre en persona. Esta era la justicia de Roma, rápida y a la vista de todos. Para Marcus era el deber. Un trago amargo quizás, pero uno que tenía que tomar. Era un soldado. Obedecía. No cuestionó la sentencia, ni al hombre que iba a sufrirla. Este Jesús no era nada para él, solo otro nombre en una lista, otro cuerpo del que deshacerse. Cuanto antes terminara, antes podría volver a la relativa calma de la fortaleza Antonia, a la compañía familiar de sus compañeros soldados, a una copa de vino áspero y al olvido. No podía saber que este día, este hombre, esta ejecución, se negarían a ser olvidados, se aferrarían a él como una sombra de la que no podría escapar. Llegaron a la colina árida fuera de las murallas de la ciudad. Gólgota, solo su nombre ya recordaba a la muerte. Otros 2 criminales iban a morir junto al nazareno. Marcus y sus compañeros soldados hicieron su trabajo con una eficiencia sombría. Los postes verticales, los stipes, ya estaban en su lugar. Ayudó a acostar al nazareno en el suelo, extendiendo sus brazos a lo largo del patíbulo. El hombre apenas se resistió. Sus ojos, cuando se encontraron con los de Marcus por un instante, no mostraban odio ni miedo, sino una tristeza profunda, un cansancio que parecía contener todo el sufrimiento del mundo. Era una mirada que Marcus intentaría olvidar más tarde, sin conseguirlo. El sonido del martillo golpeando los clavos de hierro era terriblemente familiar. Marcus hizo su parte.
Clavó un clavo a través de la carne blanda y la madera que se astillaba. Un grito agudo, reprimido rápidamente. Intentó no mirar la cara del hombre, concentrándose en la tarea. Era más fácil así. Verlos como objetos, no como hombres. Era un profesional. Este era su oficio. La cruz fue levantada, cayendo con un golpe seco en su agujero. El nazareno colgaba allí, su figura recortada contra el cielo indiferente entre dos ladrones. Los soldados entonces prestaron atención a sus ropas, un derecho de los verdugos. Repartieron su ropa entre ellos, 4 partes. Su túnica, sin embargo, no tenía costuras, estaba tejida de una sola pieza de arriba a abajo. «No la rompamos», dijo uno de ellos, «echemos suertes para ver quién se la queda». Así que jugaron a los dados al pie de la cruz, mientras el hombre arriba de ellos apenas podía respirar. Marcus observaba y una extraña inquietud crecía en su interior. Había hecho esto antes, había tomado botines, pero esta vez se sentía diferente. Las palabras del condenado perdonando a quienes lo atormentaban no se parecían a nada que hubiera oído de un moribundo. Normalmente había maldiciones, súplicas o gritos, no esta serena dignidad. Las horas pasaban lentamente, el sol quemaba. Marcus hacía guardia escuchando las burlas de la multitud, los quejidos de los moribundos. Vio al nazareno hablar con su madre, con uno de sus seguidores. Lo oyó gritar en arameo, un lamento que parecía atravesar los mismos cielos. Había un poder en este sufrimiento, un misterio que inquietaba la mente práctica y romana de Marcus. Él solo era un soldado haciendo su trabajo, pero la imagen del hombre en la cruz, la mirada en sus ojos, las palabras que dijo, estas cosas comenzaron a grabarse en su memoria más profundo que cualquier marca de hierro, más duradero que cualquier cicatriz. Sección 5. Cuando el cielo lloró. Señales y presagios. Cuando el nazareno dio su último aliento, una profunda oscuridad cayó sobre la tierra. Era media tarde, pero el sol parecía esconder su cara como si estuviera avergonzado. Un crepúsculo extraño envolvió el Gólgota. El viento se levantó, trayendo consigo un frío escalofriante. Incluso los soldados más duros, hombres acostumbrados a lo extraño y a lo brutal, sintieron una punzada de inquietud. Esta no era una muerte común, este no era un día común. Marcus miró al cielo oscurecido, sintiendo un nudo en el estómago. Las burlas de la multitud habían callado, reemplazadas por un silencio temeroso y luego por murmullos de pánico. Entonces la tierra comenzó a temblar, no con violencia al principio, sino con un temblor profundo y sonoro que parecía salir de las mismas entrañas del mundo. Las rocas se partieron. El suelo bajo sus pies se sentía inestable, peligroso. El miedo, una emoción que Marcus raramente reconocía, se apoderó de él. Esto iba más allá de los conflictos humanos, más allá del poder de las legiones y los emperadores. Se sentía como la ira de los dioses o de algo mucho más antiguo, mucho más poderoso. Los otros soldados intercambiaron miradas nerviosas. Su valentía de siempre los abandonaba. Los 2 ladrones en sus cruces gritaron de terror. Fue entonces cuando el centurión a cargo del grupo de ejecución, un veterano de muchas batallas, un hombre que no se impresionaba fácilmente, miró fijamente la figura de Jesús en la cruz. Su rostro, iluminado por la extraña luz tenue, era una mezcla de asombro y comprensión que nacía. Habló, su voz ronca pero clara, rompiendo la oscuridad extraña. «Verdaderamente», declaró, y sus palabras tenían un peso innegable, «este hombre era el Hijo de Dios». Marcus lo oyó. Las palabras lo golpearon con la fuerza de un puñetazo. ¿Hijo de Dios? ¿Este predicador quebrantado y crucificado? La idea era increíble, pero los sucesos que ocurrían a su alrededor le daban una credibilidad aterradora. La oscuridad finalmente se fue. La tierra se calmó. Pero algo había cambiado dentro de Marcus para siempre. Las palabras del centurión resonaban en su mente, mezclándose con las propias palabras del nazareno desde la cruz. Había visto la muerte innumerables veces. Había visto hombres morir con valentía, con rebeldía, con desesperación. Pero nunca había visto una muerte como esta, acompañada de tal agitación en el cielo y la tierra,
confirmada por una confesión tan inesperada de un oficial romano experimentado. Las semillas de la duda, de una profunda inquietud, fueron sembradas en la tierra seca del alma de Marcus. La ejecución había terminado, pero para Marcus un tipo diferente de prueba difícil apenas comenzaba. Sección 6. Ecos en el cuartel, el tormento de Marcus. Se suponía que la vida en la fortaleza Antonia volvería a la normalidad. Las multitudes de la Pascua comenzaron a irse. La ciudad volvió a su difícil calma con la autoridad romana. Marcus retomó sus deberes, patrullas, guardias, los ejercicios sin fin. Intentó apartar los sucesos del Gólgota de su mente, enterrarlos bajo las rutinas familiares de la vida de un soldado. Compartió vino con sus compañeros, apostó, escuchó sus bromas pesadas y sus quejas sobre la comida y el calor. Intentó ser el mismo Marcus de siempre, pero no sirvió de nada. Su apariencia se estaba rompiendo. El rostro del nazareno lo perseguía cuando estaba despierto, los ojos tristes, la dignidad serena en medio de un dolor insoportable. Las palabras dichas desde la cruz, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen», se repetían sin fin en sus pensamientos. No eran las palabras de un criminal común, ni de un rebelde derrotado. Hablaban de un reino diferente, de un poder diferente. Por la noche el sueño ofrecía poco descanso. Sus sueños estaban llenos de imágenes de la crucifixión, de la oscuridad, de la tierra temblando. Se despertaba con sudor frío, el sonido del martillo resonando en sus oídos. Sus compañeros soldados notaron el cambio en él. Estaba más callado, más apartado. Su cinismo de siempre estaba teñido de una tristeza nueva, desconocida. Algunos bromeaban, preguntándole si había visto un fantasma. Otros, más observadores, lo dejaban con sus humores. Le costaba concentrarse en sus deberes, las órdenes firmes de sus superiores, el ruido de las armas, las cosas comunes de la vida militar, todo parecía lejano, sin importancia, cuando se comparaba con las preguntas profundas que ahora le comían el alma. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué había hecho él realmente ese día en el Gólgota? ¿Había participado en la ejecución de un hombre inocente o algo peor? El peso de sus acciones comenzó a aplastarlo con una fuerza casi física. El martillo que había usado, los clavos que había metido, la indiferencia con la que había realizado su horrible tarea. Estos recuerdos eran ahora una fuente de tormento. Lo habían entrenado para matar sin sentir nada, para obedecer sin preguntar, pero la muerte del nazareno había atravesado años de entrenamiento, había despertado algo dentro de él, algo que no entendía y no podía controlar. Un sentimiento de culpa, profundo e inquietante, comenzó a crecer. Marcus, el duro soldado romano, se estaba convirtiendo en un hombre atormentado. Sección 7. Rumores de luz, una tumba vacía, un alma conmovida. Luego vinieron los susurros, secretos al principio, luego más atrevidos. La tumba del Nazareno estaba vacía. Sus seguidores decían que había resucitado de entre los muertos. Marcus escuchó las historias en los mercados, en las conversaciones en voz baja de los sirvientes de la fortaleza, incluso entre algunos de sus compañeros soldados a quienes habían asignado a cuidar la tumba. La explicación oficial romana era que los discípulos habían robado el cuerpo, una historia creíble, una que Marcus en su vida anterior habría aceptado sin pensarlo 2 veces. Era el tipo de engaño del que eran capaces esos fanáticos religiosos. Pero ahora las cosas eran diferentes. El recuerdo del Gólgota, la oscuridad, el terremoto, la sorprendente declaración del centurión, estas cosas lo hacían dudar. ¿Podría ser verdad? La idea era absurda. Los hombres no resucitaban de entre los muertos. Desafiaba toda lógica, toda experiencia. Y sin embargo, el Nazareno no había sido un hombre común. Su muerte no había sido una muerte común. La fe de sus seguidores, su repentino cambio de un grupo disperso y asustado a valientes anunciadores de esta resurrección, también era desconcertante. Hablaban con una seguridad que inquietaba.
Su incredulidad luchaba con una curiosidad creciente y que no deseaba. Marcus se encontró escuchando con más atención los rumores. Buscó lugares donde los seguidores del Nazareno pudieran reunirse, con cuidado de no llamar la atención. Era un soldado romano. Relacionarse con esta secta podía ser peligroso. Sin embargo, una fuerza innegable lo impulsaba. Necesitaba saber, necesitaba entender la inquietud que había crecido en su alma desde aquel día en el Gólgota. ¿Era este Jesús realmente un charlatán cuyos discípulos estaban manteniendo una mentira? ¿O era algo más, algo que desafiaba la lógica y la comprensión romana? Las historias de la resurrección, al principio consideradas locura o solo deseos, comenzaron a afectarlo como una marea constante. Desgastaban su cinismo, desafiaban su forma de ver el mundo. Si este hombre de verdad había vencido a la muerte, ¿qué significaba eso para los que habían participado en su asesinato? ¿Qué significaba para Marcus? La idea era aterradora y de una manera extraña y no reconocida atractiva. Sugería un poder más allá del imperio, más allá de la vida y la muerte como él las conocía. La tumba vacía se convirtió en un símbolo no solo de un cuerpo desaparecido, sino de un vacío en la propia comprensión del mundo de Marcus, un vacío que sentía una necesidad creciente de llenar. Sección 8. El camino desconocido. La búsqueda de sentido de un soldado. El conflicto interno ardía dentro de Marcus. Su disciplina militar, su forma práctica de ser romano, todo para lo que había sido entrenado, luchaba contra los sucesos inexplicables que había presenciado y el recuerdo persistente y atormentador del Nazareno. Ya no podía ver al hombre en la cruz solo como otra víctima de la justicia romana. Los rumores de la resurrección, junto con el profundo impacto de las últimas horas de Jesús, habían cambiado para siempre su forma de ver las cosas. La vida de un soldado, que antes era toda su identidad, ahora se sentía vacía. Sus seguridades se deshacían como piedras antiguas. Sintió una necesidad urgente de respuestas, de una forma de hacer las paces entre sus acciones y la aterradora posibilidad que empezaba a ver que había participado en algo terriblemente malo. Comenzó a buscar a aquellos que habían conocido a Jesús, no como un soldado investigando un problema, sino como un alma preocupada buscando la verdad. Este era un camino peligroso. Ser descubierto podría significar la deshonra, el castigo, incluso la muerte. Sin embargo, el tormento en su corazón era más fuerte que el miedo al castigo. Escuchó sus historias sobre las enseñanzas del Nazareno, sobre su compasión, sus milagros, sus palabras sobre un reino que no era de este mundo. Estos relatos pintaban una imagen tan diferente del criminal condenado que ayudó a ejecutar. Oyó hablar de amar a los enemigos, del perdón de un Dios que era un padre lleno de misericordia, ideas extrañas para su entrenamiento, pero que de alguna manera le sonaban familiares por las palabras que había oído desde la cruz. Cada nueva información era como un trozo de vidrio hiriendo su conciencia. El peso del martillo, lo afilado de los clavos, la crueldad casual al echar suertes por una túnica sin costuras, estos recuerdos se volvieron insoportables. Vio su participación en la crucifixión no como un simple deber, sino como una profunda traición a algo sagrado, algo que apenas ahora comenzaba a entender. La búsqueda del perdón no era una idea clara en su mundo romano. Para un soldado, reparar un error usualmente significaba ser valiente en la siguiente batalla, recuperar el honor con habilidad en la lucha. Pero esta era una mancha diferente, una herida más profunda que ninguna victoria militar podía sanar. Su búsqueda era solitaria, llena de confusión y de culparse a sí mismo. No había mapas para este territorio desconocido del alma. Luchó con su culpa, con las enseñanzas que estaba conociendo, con lo que significaban para su propia vida. ¿Podría haber perdón para tal acto? ¿Podría un hombre como él, una mano que clavó los clavos, encontrar alguna vez la paz? Las respuestas no eran fáciles de encontrar. Fue un viaje lento, difícil, como quitarse pieles viejas, una dolorosa revisión de todo lo que alguna vez había creído cierto.
Marcus ya no era solo un soldado de Roma. Se estaba convirtiendo en un peregrino en una búsqueda desesperada de sentido y de un camino para salir de la oscuridad que el Gólgota había dejado en su vida. Sección 9. Más allá del estandarte del águila. Un nuevo amanecer para Marcus. El camino exacto del perdón de Marcus no está escrito en los libros de historia, sino en las páginas más suaves y fuertes de la transformación humana. Quizás nunca se unió oficialmente al creciente grupo de cristianos, por miedo al riesgo o por sentirse indigno. O quizás sí lo hizo, encontrando consuelo y una nueva comunidad entre aquellos que seguían el camino del Nazareno. Lo que es seguro es que el encuentro en el Gólgota y las esperanzas de resurrección que surgieron después cambiaron fundamentalmente el rumbo de su vida. La lealtad militar al estandarte del águila, que antes era la base de su existencia, lentamente dio paso a un tipo diferente de lealtad, un compromiso con los valores enseñados por el hombre al que ayudó a crucificar. Puede que finalmente dejara la legión, las rutinas diarias, la brutalidad común, la obediencia sin preguntas que antes lo definían se habrían vuelto cada vez más insoportables a medida que su conciencia despertaba. Quizás buscó una vida tranquila en algún rincón lejano del imperio, lejos de los lugares de sus errores pasados. Allí podría haber intentado vivir según los principios de perdón y compasión que había llegado a entender, sirviendo a otros de maneras pequeñas y discretas, buscando arreglar lo roto en el mundo como una forma de arreglar lo roto dentro de sí mismo. Su penitencia no fue algo público, sino un cambio interno y silencioso. La paz que encontró no fue un simple olvido, ni un perdón fácil. Fue una calma ganada con esfuerzo, nacida de enfrentar las partes más oscuras de sí mismo y aceptar la posibilidad de la gracia. Siempre llevaría el recuerdo del Gólgota, el peso del martillo, la imagen del Cristo sufriente. Pero con el tiempo ese recuerdo podría haberse transformado de una fuente de puro tormento en un recordatorio profundo de hasta dónde puede llegar la crueldad humana y de la misericordia divina que es aún más grande. El perdón que Jesús ofreció desde la cruz, al principio imposible de entender, quizás finalmente se convirtió en un salvavidas para Marcus, una promesa de que incluso los peores pecados podían ser respondidos con amor. El destino del soldado que crucificó a Jesús no fue, al final, uno de completa oscuridad. Se convirtió en una prueba del poder duradero del perdón, la posibilidad de un cambio profundo incluso en los corazones más endurecidos. Su historia, aunque imaginada en sus detalles, habla de una verdad universal, que nadie está más allá del alcance de una segunda oportunidad, que la búsqueda de sentido puede llevar a transformaciones inesperadas y que la sombra de una cruz puede, aunque parezca lo contrario, llevar a un amanecer lleno de luz. Marcus, el legionario romano, encontró su verdadera lealtad no en el poder de un imperio, sino en el llamado silencioso y constante a un reino diferente y más duradero,